salida a las calles de parte del ejército mexicano, y desde luego que en esta parte usted nos aclara perfectamente bien lo que es el tema de la seguridad humana, y que desde luego desde nuestro punto de vista y el concepto que usted tiene, sería fundamental que se contemplara claramente dentro del tema de la seguridad nacional, y que desde luego sí me gustaría que se especificara claramente de parte de usted este tema de la seguridad humana con respecto al tema de seguridad nacional. Desde luego que en el tema del concepto de aplicación de los términos de seguridad y defensa, son dos asuntos que nos parecen muy elementales y fundamentales en su exposición, y que desde luego nosotros consideramos, salvo su mejor opinión, que efectivamente en el tema de la defensa del ejército mexicano no debería estar en las calles. Ese es un aspecto que nos consideramos fundamental, y que desde luego la pregunta con respecto a lo que usted señala en el tema de la Guardia Nacional, sí sería importante que nos pudiera precisar específicamente cómo se precisara exactamente en el tema de la Ley de Seguridad Nacional. Muchas gracias, diputado. Doctor Barrón, por favor. Bueno, sí, el tema de seguridad humana que yo decía, obviamente tiene una serie de características que leeré muy brevemente. Obviamente nos habla de dos conceptos básicos. Primero, el desarrollo humano determina, por ejemplo, según Naciones Unidas, cuál es el nivel de calidad de vida de la persona desde una visión integral, desde los aspectos económicos, políticos y sociales. Considera la pobreza, la desigualdad, la marginación como factores que impiden el desarrollo armónico, no solo de los grupos sociales, sino también de las instituciones. Y luego nos habla de seguridad global, son toda la serie de amenazas que existen que pueden afectar a todas las personas en cualquier parte del mundo. Estos dos factores se desgranan en 7 elementos. Primero, economía; segundo, alimentación; tercero, salud; cuarto, factores personales. En por ejemplo, dice cuáles son los factores que incrementan el riesgo, la vulnerabilidad e inseguridad en un grupo social determinado, es decir, homicidios, violencia o delitos contra la salud, y el impacto que tiene sobre grupos vulnerables, adultos mayores, mujeres o menores. Luego habla de la parte comunitaria, la preservación cultural de los valores de pertenencia a un grupo social, étnico o racial ante situaciones de conflicto, violencia o discriminación. La parte también ambiental y finalmente la parte política, donde se busca respetar la situación de los derechos humanos y de la democracia dentro de un Estado de Derecho. Estos son los elementos que están contemplados en este concepto de seguridad humana. Obviamente, cómo los lleve a cada Estado a la práctica, pues obviamente es cuestión ya de cómo nosotros empezamos a poder integrarlos, ¿no? Bueno, obviamente esta era una propuesta y que les reitero, va a salir en un artículo con el mismo título que llevaba la conferencia, que se llamaba Seguridad en México, un largo y sinuoso camino. ¿Por qué? Porque tenemos altibajos, tenemos subidas, bajadas, abruptas, y no tenemos a veces definiciones. Precisamente en la otra parte de la pregunta que hacía el diputado, obviamente está el problema de la Guardia Nacional. El problema de la Guardia Nacional es que, curiosamente, la única ley orgánica que existió es de 1848 y no hemos hecho una ley orgánica. Entonces estamos en un momento quizá clave para poder hacer toda una serie de transformaciones importantes. ¿Cómo meterlo esto? Bueno, obviamente una de las grandes preocupaciones, y que es el tema de la ley en sí, de la Ley de Seguridad Nacional, obviamente es cómo insertarla, porque a final de cuentas la Guardia Nacional, de acuerdo a lo que dice el texto constitucional,
pues tiene injerencia también en el orden interior, que para muchos sería seguridad interior. Por eso es sumamente importante, no solamente es una disquisición académica o un galimatías, como lo digo por ahí en el texto, definir con claridad los conceptos. El concepto que nosotros adoptemos de seguridad nacional, pues es un concepto que debe de abarcar cualquiera. Yo en el texto que está por salir, hay más de 17 distintas definiciones de seguridad nacional, la que nosotros queramos, porque cada país pone el concepto que considera. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ver, seguridad interior igual, seguridad externa también, defensa nacional también. O sea, no es una simple disquisición académica, que queden claros los conceptos, sean cuales sean, pero que los asumamos y que tengamos el respaldo institucional para poder llevarlos a la práctica, sea el ejército o sea otra instancia. Entonces, quizá este sería lo que faltaría aclarar, definir con mayor precisión. Varios colegas coinciden en que falta mayor precisión en los conceptos, cualesquiera que sean estos. Muchas gracias, doctor Barrón. Por el Partido Acción Nacional, la diputada Nancy González Ulloa va a formular la pregunta. Bienvenido, licenciado Barrón. Muchísimas gracias por su participación. Voy a ser muy reiterativa, pero tal parece que su preocupación es de que no se ha conceptualizado el tema de seguridad humana. De hecho, en su participación termina con una pregunta que dice que por qué razón no es posible aceptar la noción de seguridad humana en México. ¿Usted no cree que cuando se habla de seguridad nacional, exterior o interior, ya estamos abarcando lo que es el tema de seguridad humana? ¿O usted solamente lo está limitando a que se conceptualice cuándo es que hablamos de seguridad humana? Porque en este caso, si estamos diciendo que es exterior o interior, obviamente va a abarcar a todos los humanos o a todos los mexicanos. Me gustaría saber exactamente cuál es su preocupación o cuál sea la definición que usted le daría para que se pudiera integrar a una propuesta de reforma en seguridad nacional. Muchas gracias. Gracias, diputada. Una disculpa, era la diputada Adriana Fuentes era quien iba a hacer la pregunta, pero ha resultado muy interesante la pregunta de la diputada González Ulloa, y si quisiera hacer alguna la diputada Fuentes, ¿no? Entonces, doctor Barrón. Sí, aquí el problema de meter este tema de la seguridad nacional o de la seguridad humana con respecto a la seguridad nacional es que, curiosamente, yo celebro que la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Gobernación, haga este debate público. ¿Por qué razón? Porque durante muchos años el tema de seguridad nacional es un tema estrictamente militar y pareciera intocable, pareciera que los civiles no podíamos tocar el tema de la seguridad nacional, ¿no? Entonces, pareciera que al ser un tema que atañe y que compete a las Fuerzas Armadas, los civiles no teníamos por qué participar, cuando en realidad nos afecta. Y aquí la diferencia es que en el concepto y desde la doctrina militar, ¿no?, la visión de seguridad nacional y los conceptos que están plasmados en los documentos siguen siendo de naturaleza militar, cuando en realidad, yo por eso hice la alusión al gran teórico de las Fuerzas Armadas, Karl von Clausewitz. Clausewitz decía que en realidad el control debe ser un control civil sobre lo militar. Y entonces la definición pues no puede ser militar, debe ser una definición civil, y una definición civil sería lo de seguridad humana, porque no involucra a la parte militar. Entonces, aquí es donde está esta discusión que va también en el ámbito militar. ¿Y por qué lo digo? Bueno, yo he trabajado durante más de 14, 15 años con los militares, y esta es la discusión, esta sigue siendo la discusión. Entonces, nosotros tendríamos que empezar, si, como quien me antecedió en el uso de la palabra en la conferencia, el Estado democrático de derecho es que los civiles tenemos un control sobre, o la parte política, sobre todas las estructuras, incluida la estructura militar, entonces ahí es donde debe de existir ese control. Igual, en el sentido entonces de
el artículo 89 constitucional, que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, los conceptos deben ser entonces de naturaleza civil, no de naturaleza militar, porque es lo que está plasmado en la ley, a final de cuentas, cuando hablamos de los aparatos de inteligencia, que era lo que preguntaba la diputada Ruiz Massieu, que era para cuando hablaban de la parte de contrainteligencia, de intervenciones y de toda esta serie de cuestiones que son más de naturaleza militar. Entonces, ahí es donde tendríamos que empezar a esta discusión. Yo he leído más de 5 de las grandes propuestas que hay, hasta la última, y entonces el problema es que no me queda muy claro si en realidad estamos avanzando en una definición no militar o estamos avalando una definición militar. Y por eso es la propuesta de una definición no militar, que es el de seguridad humana, ¿no? Muchas gracias, doctor. Finalmente, por el Partido Revolucionario Institucional, yo formularé una pregunta. Doctor, en su trabajo y en su exposición hace mención de algo que algunos otros participantes en estas audiencias también ya apuntan en sus trabajos, y es en la dificultad de definir lo que es la seguridad nacional y la falta de de un concepto unívoco al respecto. Entonces, quiero preguntarle si su posición sería que habría que dejar de hablar de seguridad nacional para hablar de seguridad humana, y en tal sentido usted propondría hacer una reforma constitucional en donde se estableciera, digamos, inequívocamente este concepto de seguridad humana, sustituyendo al de seguridad nacional, y de ser así, ¿cuáles son las autoridades que usted cree que deberían intervenir en la preservación y garantía de esta seguridad humana que sustituiría a la seguridad nacional, y cuál sería el papel del Ejército y de las Fuerzas Armadas en esta tarea? Ok, bueno, obviamente aquí precisamente el problema es poder definir algo. Yo por eso hacía alusión de que en el texto ya largo hay más de 17 alusiones a lo que hay en seguridad nacional. Si nosotros tomásemos, yo lo que digo es que sí tendríamos que empezar una discusión más allá de la seguridad nacional, porque por este sentido militarista que se le da a la ley, ¿no? A la ley de seguridad, a este concepto. ¿Por qué razón? Porque obviamente nosotros tenemos que buscar de qué manera cada institución debe ser responsable del ámbito de su competencia. En este caso, las Fuerzas Armadas, su ámbito de competencia, dentro de las modificaciones que se le han ido haciendo a las leyes orgánicas de ambas instituciones, se les han ido dando cada vez más atribuciones, más facultades. Pero, curiosamente, por eso insistí, el de seguridad pública no está en su ley orgánica. Entonces, yo creo que, igual que se hacía, tendríamos que definir tiempos de paz y tiempos de guerra. El 29 nos dice que estamos solo en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas no realizarán más que actividades que tengan estricta conexión con la disciplina militar. Y dice disciplina militar el 129. Entonces, si es disciplina, pues entonces no tendrían por qué estar fuera de, porque la disciplina militar no está para esto, para las partes de seguridad pública. Y si nosotros tendríamos que regresar y revisar los conceptos de seguridad humana, hay innumerable bibliografía al respecto, donde en otros países se usa y también involucra en una pequeña parte a las Fuerzas Armadas, pero es cuando hay una agresión externa al país.